Bueno, nos sentimos en la obligación de cerrar este tercer seminario de recursos pedagógicos basados en derechos humanos, pues con unas conclusiones, por supuesto, y una reflexión en torno a la educación. La educación, sobre todo entendida para combatir toda la desigualdad que estábamos comentando ahora, ¿no? Producida por falta de garantías para el ejercicio de algunos derechos o para contar con mecanismos que enfrenten las vulneraciones de estos, ¿no? Para ayudarnos en esta reflexión tenemos con nosotras y nosotros a través de videollamada, espero, sí, está aquí Kaixo. Ella es Arantza Hacha, ayer estuvo en persona con nosotras, hoy por fuerza mayor no puede, pero ha querido asistir en cualquier caso y estamos muy agradecidas por ello. Arantza Hacha es licenciada en Biología por la Universidad del País Vasco, con un máster en Conservación y Desarrollo Rural por la Universidad de Kent, Reino Unido. Ha trabajado durante 7 años con la Unidad de Ciencias Ambientales de la Oficina de la UNESCO en Indonesia, 2 años como beneficiaria del programa de becas de UNESCO ECHEA y Gobierno vasco y posteriormente como consultora. Su trabajo se centró en promover el desarrollo sostenible en Indonesia, Timor Oriental, Filipinas y Vietnam. Desde el año 2014, Arantza es la directora de UNESCO ECHEA, el Centro UNESCO del País Vasco. Es una asociación comprometida con los principios de las Naciones Unidas y UNESCO que trabaja para que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos, como parte del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos. Con esto, Aran, como le llamamos con todo el cariño del mundo, te cedo la palabra. Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko Maitena. Hola, buenas tardes. Gracias, Maitena. Fuerza mayor por la que no puedo estar hoy y que, bueno, que me ha dado mucha pena es por algún virus. No sé si es el virus que se ha puesto de moda o otro que es menos famoso y que hasta que tengan los resultados de las pruebas me están teniendo en casa. Espero que la voz me aguante, pero en cualquier caso es un placer. Os he escuchado durante todo el día y es un placer poder estar aquí pues en este tramo final de este seminario que hemos preparado con mucho cariño y con mucha atención y en el que queremos hacer unas pinceladas un poco al papel que la educación para los derechos humanos puede y debe jugar. Lo hacemos con una mirada desde lo más de aquí hasta lo más internacional y os quiero compartir algunas pinceladas de cuál es el marco global en el que se intenta promover que los derechos humanos tengan un papel relevante y transformador en los procesos educativos en todo el mundo. Hacemos este enfoque dentro del contexto de Escura. Escura, como ya hemos comentado y ya os hemos compartido, es una institución, es un proyecto que ponen en marcha hace 3 años el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donosti, con el objetivo de promover una sociedad vasca comprometida con los derechos humanos y que tengamos una capacidad crítica para confrontar las violaciones que ocurren en los mismos. Y para poder hacer esto, queremos ofrecer alternativas educativas, pedagógicas y participativas desde la paz y la convivencia dentro del contexto actual. Este seminario es uno de esos ejemplos de espacio de aprendizaje, de compartir y de co-crear. Si nos atenemos un poco a lo que es la educación en derechos humanos, a mí me gusta ampliar el foco porque muchas veces quienes no están en el día a día de la educación o en los procesos educativos pueden tender a entender que la educación es lo que ocurre en las escuelas. Y en realidad la educación, y la educación en concreto en derechos humanos, incluye en realidad todo tipo de actividades de aprendizaje, de educación, de capacitación o de información que contribuyen a que establezcamos una cultura universal de los derechos humanos. Esto es, los procesos que ocurren en las escuelas, algunos de los cuales que hemos escuchado estos 2 días han sido profundamente inspiradores, pero también fuera, con las poblaciones de todas las edades y en todos los ámbitos del día a día de la ciudadanía. El objetivo de educar en derechos humanos, los objetivos son muy amplios en realidad. Para empezar es conocer, comprender y aceptar cuáles son los derechos humanos, en qué consisten, qué está reconocido como tal, para que de esa manera
seamos conscientes a nivel individual de cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes a la hora de cumplimentar nuestros propios derechos y también nuestros deberes hacia las otras personas. El sistema internacional de derechos humanos de Naciones Unidas, el gran peso lo tienen los estados miembros, pero en realidad en la cultura de paz, la cultura de derechos humanos es una cultura de ciudadanía y como tal todas las personas tenemos capacidad para reclamar nuestros derechos y para promover y proteger los derechos de las otras personas, las que están cerca de nosotras y las que no. El poder reivindicar, conocer y reivindicar nuestros derechos nos permite desarrollarnos como miembros responsables para crear sociedades libres, pacíficas, plurales e incluyentes. Esto se transforma o se ve reflejado en una promoción de la tolerancia, en la no discriminación y en la igualdad, en la promoción de la igualdad. Estoy tomando los artículos que las propias Naciones Unidas nos explican de la relevancia de la educación en derechos humanos. Promover la tolerancia, promover la no discriminación y la igualdad pasa también por prevenir, denunciar y contrarrestar los abusos y violaciones que se ejercen frente a los derechos humanos. Y sobre todo, y aquí en la parte más cercana a la ciudadanía, es erradicar todo tipo de discriminación, todo tipo de racismo, los estereotipos, las incitaciones al odio y los prejuicios que muchas veces son la base o el paso inicial a la hora en una escalada a la hora de las vulneraciones más serias. El enfoque de derechos, si queremos hacer un resumen, ¿qué significa trabajar con los derechos humanos en mente? Es hacer un ejercicio de cuáles son los grupos más vulnerados. Desde UNESCOechea utilizamos, no solo desde UNESCOechea, pero queremos promover mucho la terminología de vulnerado, no vulnerable. Vulnerable parece una situación sobrevenida a un colectivo, sea por su género, sea por su edad, sea por su lugar de origen, por su raza, por su religión, por su etnia o lo que fuera. Vulnerable parece como que es algo que no se puede evitar. Cuando hablamos de vulnerados, colectivos vulnerados, ahí ya hay un ejercicio consciente de provocar una situación de discriminación hacia esos colectivos. Disculpad. Si miramos un poco a nivel internacional, en el 2004 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Programa Mundial de la Educación en Derechos Humanos. Este programa, que está liderado y coordinado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que busca es promover una acción a nivel de estados, pero también a nivel de otros agentes, para aplicar programas de educación en derechos humanos en todos los sectores, en todas las edades y en todos los espacios. Este es un programa que va teniendo diferentes fases de trabajo. La primera etapa, que fue el 2005 al 2009, se centró en la educación en derechos humanos en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria, elaborando recomendaciones, ejemplos de buenas prácticas, pautas para la incorporación en políticas públicas de la educación en derechos humanos y en los currículos educativos. En la segunda etapa se centró, entre el 2010 y el 2014, se centró en la enseñanza superior, en la formación para maestros y educadores, porque uno de los elementos que ya se ha comentado también a lo largo de este seminario es que en muchos casos las y los docentes no tienen conocimientos y recursos suficientes para poder llevar los derechos humanos a los procesos educativos en el aula. Y eso es una situación que se da en todos los lugares del mundo y por ello la ONU centró su espacio en la formación de profesorado en esa etapa. En la tercera etapa se quiso trabajar más con los profesionales de los medios de comunicación. Teniendo a Maitena como nuestra moderadora, me parece a mí un ejemplo muy interesante cómo las y los comunicadores podéis, incluso tenéis, el deber y la capacidad de incorporar esa visión de grupos vulnerados, de derechos humanos, a la hora de comunicar las noticias, ¿no? Entender las noticias del día a día desde la perspectiva desigual en cómo esa noticia afecta
desigualmente a diferentes colectivos. Ahora estamos en la cuarta fase del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos y no casualmente el foco de Naciones Unidas está puesto en la juventud. Entendiendo la juventud en esa etapa entre los 15 y los 24 años de edad, las Naciones Unidas han abierto, y no solo en los ámbitos de educación para derechos humanos, nuestra experiencia nos muestra que hay un reconocimiento, quizá insuficiente, pero cada vez más consistente, en que las y los jóvenes deben participar en los procesos que afectan a las decisiones que van a afectar a su vida, sea a nivel de políticas públicas, sea a nivel de procesos educativos, y por ello en esta fase, entre el 2020 y el 2024, se centra en los jóvenes. Es muy interesante, especialmente si miramos también en la perspectiva de la movilización de las y los jóvenes en tanto a la lucha con el cambio climático y el bonito, interesante reto de que las movilizaciones de demanda de acción contra la emergencia climática tengan como buena base los derechos humanos y el impacto diferencial de los derechos humanos de la crisis climática en los derechos humanos. Para llevar este programa, la ONU propone trabajar en diferentes aspectos que creo que pueden ser interesantes y relevantes compartir. Las jóvenes de 24 años, lo que se propone es que haya políticas públicas, que las políticas públicas, las legislaciones, los currículos educativos, las leyes educativas y los planes de estudio incorporen los derechos humanos y además permitan reconocer la realidad y las perspectivas de los y las jóvenes en los procesos educativos. Llevar los conceptos de discriminación, de no discriminación, de tolerancia a los procesos educativos, al currículum, a las asignaturas, no solo y esto también lo hemos comentado frecuentemente estos 2 días, no solo a actividades colaterales del aula, sino al propio proceso del currículo, y poner especial atención en cómo las situaciones de exclusión y vulnerabilidad de las que son víctimas las personas jóvenes. Como bien suele hacer Naciones Unidas, parte del trabajo también está vinculado con identificar buenas prácticas, y en ese sentido desde Escura estaremos bien atentas a esas buenas prácticas que se vayan identificando para poder traerlas a Euskadi, para poder traerlas a nuestra realidad y poder dar un salto a la hora de tener mayor presencia y mayor impacto de la educación y los derechos humanos en el espacio formal. También la ONU reconoce que la educación va a los espacios no formales y por lo tanto establece algunas recomendaciones en torno a cómo colaborar con la sociedad civil, cómo especialmente con las organizaciones de personas jóvenes, cómo es necesario facilitar recursos, espacios, capacitación, participación de los colectivos jóvenes en los espacios de educación no formal, en la promoción de los derechos humanos. Y también el reconocimiento de personas jóvenes que contribuyen a la educación y la promoción de los derechos humanos. Otros elementos que nos dice la ONU en los que tenemos que trabajar es la coherencia de políticas. Este es uno de los grandes retos, no solo de los derechos humanos, también de la Agenda 2030 y de la imprescindible interconexión entre ambas. Cuando se establecen programas educativos, no solo se hacen desde los ámbitos de educación. Esta mañana hemos escuchado la experiencia de las inguruguelas, que es una experiencia interesante de coherencia de políticas. Departamento de Medio Ambiente, Departamento de Educación trabajan conjuntamente para la educación en su momento medioambiental, ahora para el desarrollo sostenible. Ahí están los departamentos que vienen a trabajar políticas sociales, los departamentos que trabajan con la promoción de las diversidades, quienes trabajan en la promoción de la paz, la prevención de las violencias y, evidentemente, todos los departamentos vinculados a la promoción de la igualdad de género y a la erradicación de las violencias contra las mujeres. Desde Escura, estos 3 años, Escura
desde Unescoetxea ha estado participando y coordinando el proyecto Eskura desde su inicio, en el 2018, y queremos llevar estas recomendaciones de Naciones Unidas del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos a la realidad, y lo queremos hacer y os lo queremos contar para que seáis usuarias y usuarios de Eskura. Eskura quiere ser útil, quiere daros herramientas. Quienes estáis participando, quienes estáis escuchando tanto presencial como desde casa, sois personas que tenéis una sensibilidad, un interés en promocionar los derechos humanos en los procesos educativos en los que participáis, y por lo tanto creemos que es muy importante que conozcáis lo que hacemos para que podáis disfrutarlo y aprovecharlo. Uno de los elementos que hacemos es recopilar recursos pedagógicos, materiales, soportes y buenas prácticas en educación, pedagogía social y participación ciudadana en derechos humanos, y eso principalmente lo recapitulamos en una mediateca que permite consulta y permite préstamo, tiene elementos presenciales en el Palacio de Aiete en Donosti y también tiene elementos online vinculados a la red de bibliotecas del País Vasco, con lo cual se trata de buscar un acceso específico a materiales que nos puedan resultar útiles como educadoras, como educadores, como sociedad civil, como mundo académico o como sector público, que nos ayuden a llevar a la concreción la educación en derechos humanos. Queremos y generamos recursos pedagógicos, quizá esta es una parte más pequeña porque nos hemos centrado mucho en recopilar, ya que hay experiencias muy interesantes, pero sí generamos recursos específicos. Os hemos dejado a todas y a todos en el asiento una guía que elaboramos el año pasado con una de las ponentes, Paloma Viejo, que es la guía para entender el discurso del odio. Es uno de los ejemplos de materiales que generamos. Os recomiendo enormemente leerla. A mí me ha parecido fascinante y lo hemos comentado varias veces. José Manu lo ha dicho esta mañana, lo ha dicho Yayo. El aumento del discurso del odio, de las manifestaciones racistas, de las manifestaciones homófobas, nos preocupa profundamente. Quizá aquí podamos entender algunos de las claves que se nos presentan. Divulgamos estos recursos a través de redes sociales, de boletines a los que os podéis suscribir, y a través de 2 eventos que organizamos todos los años. Uno fue la Feria de Recursos Pedagógicos que hicimos en primavera, y otro es este seminario en el que no solo queremos divulgar, sino que también en realidad es un espacio de co-creación, porque quienes habéis estado participando tanto ayer como hoy habréis visto que hay enfoques muy diferentes. Yo diría que todos han sido muy complementarios, pero que todavía queda un espacio muy amplio de acercamiento entre los diferentes enfoques que se están trabajando, que trabajan más en la justicia social, que trabaja más en el ecofeminismo, el ecopacifismo, en la protección del medio ambiente en el 100%, y entonces un espacio como este seminario también es una buena semilla para ir identificando elementos para co-crear y para co-hacer en el futuro. Este año todo el trabajo de Eskura se ha centrado en esa interacción, en la educación, en esa interacción entre el medio ambiente y los derechos humanos, entendiendo que aunque el debate de la crisis climática es un debate que está ganando mucho espacio en los espacios internacionales y en los nacionales y en muchas esferas, la crisis climática todavía habrá negacionistas, pero cada vez es más reconocida. Nos preocupa que se convierte en muchos casos en un debate muy tecnologizado, muy cientificado desde las ciencias naturales, que son imprescindibles, pero que se olvida de las personas. Y por ello, Eskura ha hecho un esfuerzo importante este año en ir encontrando, identificando materiales, conocimiento, expertos y expertas, como quienes nos habéis hablado ayer y hoy, que podamos ir contribuyendo a generar mayor sensibilización y mayor conocimiento sobre esa intersección entre los derechos humanos y el medio ambiente. Hemos detectado que todavía hay mucho camino por recorrer, que todavía hay mucha necesidad de acercar los discursos, que hay mucho camino hecho,
y que también nos faltan muchos recursos específicos para poder trabajarlos, sea en el aula, sea en los medios de comunicación o en cualquier otro. Pero en cualquier caso, entendemos que es una reflexión muy necesaria, muy urgente. No en vano, ya nos lo decía ayer el relator David Boyd, mañana en el Consejo de Derechos Humanos, por primera vez se va a llevar a votación el posible reconocimiento del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, sano y sostenible. Veremos, estaremos muy atentas de esos debates, sabemos que hay profundas resistencias porque un reconocimiento de un derecho humano conlleva un montón de compromisos que quizá no toda la comunidad internacional está preparada para realizar, pero que en cualquier caso cada vez consigue mayor apoyo y menos contestación. Desde Unescochea, desde Escura, queremos agradeceros enormemente el que hayáis estado participando, el que nos hayáis estado escuchando, el que hayáis compartido, a las ponentes y los ponentes, a quienes estáis de público, en formato virtual o presencial, a quienes nos escuchéis en los vídeos, porque los editaremos y los pondremos online para que quien no haya estado en directo pueda verlo más adelante. Y yo me voy a permitir el lujo de dar un agradecimiento al equipo de Escura, a Zaira, a Ágata y a Juanra, porque bueno, pues han hecho un esfuerzo enorme, a los y las técnicos del Cursal y a las traductoras, porque bueno, pues ha sido un placer este espacio, la enorme cantidad de reflexión que se ha generado y se ha compartido y que queremos poner luego en acción. Por mi parte, dispuesta, si hay preguntas, a contestarla, Maitena. Y Maitena, es que ricasco zuri, que no te me olvidas. Es que ricasco, Aran. Muchas gracias, Aran. Queramos lanzar. Les has dejado noqueados e hiperinformados, informadas. Cansadas, ya lo sé. Bueno, creo que han sido 2 días increíblemente intensos. Todas las aportaciones han sido relevantes, y no lo digo porque estoy encima de este escenario. ¿Es posible, de alguna manera, aspirar, ya que en este seminario ha habido más participación que en anteriores, que esto de alguna manera se normalice y que entendamos que esto va con todas y con todos? Bueno, no sé si aspirar a que sea algo que comparta toda la ciudadanía quizás sea demasiado, pero hace poco yo hablaba quizá a la ciudadanía esto le quede lejano, pero yo hace poco hablaba en otro espacio, no hablamos de cambio climático y derechos humanos, y parece como que sean cosas completamente desvinculadas, y ponía el ejemplo, lo comentaba ya yo ahora, del huracán Filomena, y uno de los impactos ha sido una población, la Cañada Real, profundamente vulnerada, que se vio privada de derechos humanos como el derecho a la energía, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna. Con lo cual, en realidad, si somos capaces, quizá quienes estamos en esto, quizá lo que tengamos que ser capaces es de explicar cómo esa realidad, en realidad lo que pasa es una vulneración de derechos. Y ese quizá es el reto que nos falta, de dar ese salto, de llegar a la ciudadanía en un lenguaje que sea un poquito más cotidiano. Sí, estoy completamente de acuerdo. A veces es verdad que a nivel teórico se desarrolla mucho, pero también nos alejamos, ¿no?, de otro tipo de públicos que quizá pues aspiran a un lenguaje más llano y que bueno, que esto se puede contar de muchísimas maneras, sin duda. Aran, te vamos a dejar que descanses. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo para estar hoy con nosotras y nosotros. Y bueno, nos vemos pronto. Así que te vamos a dar un chalo berobat, meseres berar en zat. Un fuerte aplauso para ella, por favor.